Hola mis amigos de Oberon, ¿cómo están? Prepárense para escuchar 4 historias que ocurrieron en Jalisco. Así que comenzaremos. ¡Ya! Mi nombre es Diego Morales. Tengo 28 años y soy actor desde hace casi una década. Empecé haciendo pequeños papeles en obras de teatro en barrios, pero siempre soñé con pisar un escenario importante, como el Teatro Degollado, en Guadalajara. Nunca fui una persona supersticiosa. Creo en lo que veo, en lo que puedo tocar. Pero todo cambió en aquel verano, cuando recibí una invitación para actuar en ese teatro icónico. La propuesta fue inesperada. Uno de los actores principales había abandonado la obra Don Juan Tenorio por motivos personales, y el director, Sebastián Rojas, necesitaba a alguien que pudiera asumir el papel en poco tiempo. Cuando recibí la llamada, pensé que era una broma, pero no lo era. Era la oportunidad que tanto había esperado. El primer día de ensayos, llegué temprano al teatro. La arquitectura del degollado siempre me impresionó. Columnas altas, detalles dorados y un techo pintado que parecía contar historias por sí mismo. Pero al mismo tiempo, había algo en ese lugar que me inquietaba. Un silencio que no era exactamente silencio, como si el teatro respirara junto con nosotros. Mientras exploraba el escenario, noté una máscara antigua colgada en una de las paredes laterales. Estaba hecha de madera, con rasgos tristes y detalles descoloridos por el tiempo. Le pregunté a Sebastián sobre ella, y él solo dijo: «Es una pieza de museo, mejor no tocarla». Pero algo en esa máscara me llamaba. Parecía que me observaba, como si supiera algo que yo no sabía. Esa noche, durante el ensayo, ocurrió algo que no puedo explicar. Estábamos en medio de una escena importante, y yo estaba recitando mis líneas cuando escuché un susurro proveniente del fondo del escenario. Era bajo, casi imperceptible, pero juro que escuché a alguien decir mi nombre. Detuve la escena y miré hacia atrás. No había nadie allí. Sebastián pensó que estaba distraído y me mandó concentrarme. Pero eso no era distracción. Algo en ese teatro no estaba bien. Y yo comenzaba a darme cuenta de que tal vez no se trataba solo de una máscara antigua o un susurro en la oscuridad. Algo, o alguien, estaba allí con nosotros, y no tenía idea de lo que estaba por venir. Los días siguientes fueron una mezcla de ensayos agotadores y pequeños incidentes que intentaba justificar como coincidencias. Pero, en el fondo, sabía que algo no estaba bien. La máscara seguía allí, colgada en la pared, y no podía dejar de mirarla. Parecía que cuanto más intentaba ignorarla, más ella me observaba. Una noche, después de un ensayo particularmente largo, decidí quedarme un poco más para practicar mis líneas solo. El teatro estaba vacío, y el silencio era casi opresivo. Mientras caminaba por el escenario, sentí una corriente de aire frío, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Me detuve por un momento, tratando de convencerme de que era solo el cansancio. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo. Un sonido, esta vez más claro. Era una voz ronca, casi como si viniera de un lugar muy lejano. «Diego». Mi corazón aceleró. Miré alrededor, pero no había nadie. La luz del escenario era débil, y las sombras parecían moverse, como si estuvieran vivas. Respiré hondo y traté de calmarme. «Es solo tu imaginación», pensé. Pero la voz volvió, más fuerte. «Diego, no deberías estar aquí». Esta vez, no pude ignorarlo. Miré hacia la máscara en la pared y, por un instante, juré que sus ojos brillaban, como si estuvieran vivos. Mis pies parecían pegados al suelo y no podía moverme. La voz continuó, ahora más cerca, como si saliera de la misma máscara. «No sabes lo que estás haciendo. Él te va a atrapar». Antes de que pudiera reaccionar, las luces del teatro parpadearon y se apagaron por completo. Me quedé en la oscuridad, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. Escuché pasos detrás de mí, lentos y arrastrados, como si alguien se acercara. Traté de gritar, pero mi voz no salió.
Cuando las luces volvieron, estaba solo. La máscara aún estaba en la pared, pero ahora parecía diferente. Sus trazos tristes estaban más pronunciados, como si estuviera llorando. Salí corriendo del teatro esa noche sin mirar atrás. Al día siguiente, decidí preguntarle a Sebastián sobre la historia del teatro. Dudó por un momento, pero finalmente contó. Hace muchos años, un actor llamado Eduardo Vázquez se suicidó en el escenario. Dicen que hizo un pacto con algo que no debía ser nombrado. Ofreció su sangre a cambio de fama eterna, pero el precio fue demasiado alto. Desde entonces, hay rumores de que su espíritu aún ronda el teatro. Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que había dicho. La máscara, los susurros, la voz, todo comenzaba a tener sentido, pero al mismo tiempo, no quería creerlo. Esa noche volví al teatro, no sé por qué, tal vez por terquedad, o tal vez porque algo dentro de mí necesitaba descubrir la verdad, pero al entrar al escenario, vi algo que me hizo detenerme. La máscara ya no estaba en la pared, estaba en el suelo, en el centro del escenario, como si me estuviera esperando. Me quedé parado un momento, mirando la máscara en el suelo. Mi instinto me gritaba que saliera de allí, pero algo me atraía hacia ella. Era como si me estuviera llamando, desafiándome a tomarla. Respiré hondo y me acerqué, tratando de mantener la calma. Cuando me agaché para tomar la máscara, sentí un frío intenso recorrer mi brazo. Era como si el aire alrededor de ella estuviera congelado, aunque estábamos en pleno verano. Mis manos temblaban mientras la sostenía, y por un instante tuve la sensación de que estaba viva, como si estuviera respirando. Miré los trazos tristes de la máscara y, de repente, una ola de emociones invadió mi mente. Tristeza, ira, desesperación. Era como si estuviera sintiendo todo al mismo tiempo. Casi dejé caer la máscara, pero algo me hizo sostenerla con más fuerza. Fue entonces cuando escuché una risa. Era baja, casi imperceptible, pero estaba allí. Venía de algún lugar en la oscuridad, más allá del escenario. Mi cuerpo se congeló y no pude moverme. La risa continuó, aumentando en volumen, hasta que parecía estar en todas partes al mismo tiempo. No debiste haberla tomado. La voz era la misma que había oído antes, pero ahora estaba más clara, más cercana. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar la fuente, pero el teatro estaba vacío. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y las sombras en las paredes parecían moverse, como si estuvieran bailando. De repente, me giré rápidamente, pero no había nadie allí. La risa continuó, ahora mezclada con susurros que no podía entender. Mi mente estaba en pánico, y sabía que debía salir de allí. Corrí hacia la salida, aún sosteniendo la máscara. Cuando llegué a la puerta, miré hacia atrás por última vez. En el centro del escenario, donde antes estaba la máscara, había una figura. Era alta y delgada, con trazos indistintos, como si estuviera hecha de sombras. Estaba de pie, mirándome directamente. Mi corazón casi se detuvo. Cerré la puerta con fuerza y corrí hacia mi coche, sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, arrojé la máscara sobre la mesa e intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla. Pero en el fondo, sabía que no lo era. Esa noche, tuve un sueño. Estaba en el escenario del Teatro Degollado, vestido con una ropa antigua, como las que se usaban en el siglo XIX. La audiencia estaba llena, pero no podía ver los rostros de las personas. Eran solo sombras, observando en silencio. En el centro del escenario había una máscara. Era la misma que había tomado, pero ahora parecía más grande, más real. Sentí una fuerza que me atraía hacia ella, como si algo me estuviera obligando a ponerla. Cuando desperté, estaba sudando frío. La máscara aún estaba sobre la mesa, pero ahora parecía diferente. Sus trazos tristes estaban más pronunciados, y sus ojos parecían estar observándome. Fue entonces cuando me di cuenta, yo no había tomado la máscara.
Ella me había elegido. En los días siguientes, traté de convencerme de que todo no era más que coincidencias e imaginación. Después de todo, tenía una obra que ensayar y no podía darme el lujo de perder el enfoque. Pero la máscara seguía allí, sobre la mesa de mi apartamento, como un recordatorio constante de que algo estaba muy mal. Decidí no contarle a nadie sobre lo que había pasado. Sebastián y el resto del elenco ya estaban estresados con los preparativos para el estreno y no quería ser la causa de más preocupación. Además, una parte de mí todavía creía que, si ignoraba todo, tal vez los sucesos se detendrían, pero no se detuvieron. Durante los ensayos, empezaron a ocurrir cosas extrañas con más frecuencia. Los objetos desaparecían y reaparecían en lugares diferentes. Las luces del teatro parpadeaban sin razón aparente, y a veces juraba ver sombras en los rincones oscuros del escenario. Lo peor fue cuando, durante una escena crucial, escuché una voz susurrando mis líneas junto conmigo. Era la misma voz rasposa que había oído antes, pero ahora parecía estar dentro de mi cabeza. Lo estás haciendo bien, Diego, pero no es suficiente. Detuve la escena y miré a mi alrededor, esperando que alguien lo hubiera oído. Pero el elenco y el equipo parecían normales, como si nada hubiera pasado. Sebastián me miró preocupado. ¿Estás bien, Diego? Pareces distraído. No sabía qué decir. ¿Cómo explicar que una voz me estaba acechando? Que una máscara antigua parecía estar observándome, que comenzaba a dudar de mi propia cordura. Estoy bien, mentí. Solo un poco cansado. En la noche anterior al estreno, decidí enfrentar la máscara. La tomé de la mesa y la examiné detenidamente. Estaba pesada, con detalles intrincados que parecían contar una historia. En las esquinas, había manchas oscuras que no había notado antes. Parecían sangre. Fue entonces cuando percibí algo que me dejó aún más perturbado. La máscara no solo estaba triste, estaba llorando. Sí, llorando. De sus ojos de madera caía una sustancia oscura y pegajosa, como lágrimas de sangre. Tiré la máscara al suelo y retrocedí, pero siguió llorando, formando un pequeño charco en el piso. No puedes escapar, Diego. La voz vino desde dentro de la máscara, ahora clara y distinta. Era Eduardo Vázquez, el actor que se había suicidado en el escenario. No sabía cómo, pero sabía que era él. Me trajiste de vuelta y ahora te necesito. Intenté gritar, pero mi voz no salió. La máscara comenzó a moverse, como si estuviera viva, y sentí una fuerza invisible que me arrastraba hacia ella. En el escenario, Diego, es en el escenario donde me vas a liberar. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo de mi departamento, con la máscara a mi lado. El charco de sangre había desaparecido, pero el olor a metal aún flotaba en el aire. Al día siguiente, era el estreno. No quería ir, pero sabía que no tenía opción. El teatro estaba lleno, con cientos de personas ansiosas por ver la obra. Cuando se encendieron las luces y entré al escenario, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La máscara estaba allí, colgada en la pared, como siempre, pero esta vez no estaba sola. Junto a ella, había una figura. Era Eduardo Vázquez, o al menos lo que quedaba de él. Estaba vestido con un traje antiguo, y su rostro era una mezcla de sombras y carne descompuesta. Me miró y sonrió, mostrando dientes afilados y rotos. Es hora, Diego. Haz lo que tienes que hacer. Y entonces, sin que pudiera controlarlo, mi cuerpo comenzó a moverse solo. Mi cuerpo no me obedecía. Era como si fuera un muñeco, controlado por hilos invisibles que tiraban de mis brazos, mis piernas, mi voz. Caminé hacia el centro del escenario, donde un puñal antiguo estaba colocado sobre una pequeña mesa. El público, completamente ajeno a lo que estaba sucediendo, observaba en silencio, pensando que todo formaba parte de la obra. Eduardo Vázquez estaba a mi lado, su presencia helada haciendo que el aire a su alrededor temblara. Susurraba en mi oído.
sus palabras resonando en mi mente como una melodía macabra. Sabes lo que tienes que hacer, Diego. La sangre es la clave. La sangre abre el camino. Mis manos temblaban mientras tomaba el puñal. La hoja brillaba bajo las luces del escenario y sentía un peso inmenso en mi pecho, como si algo estuviera tratando de impedirme. Pero no había forma de luchar contra esa fuerza. Hazlo, y serás recordado para siempre. Tu fama será eterna, así como la mía. Miré al público, tratando desesperadamente de gritar pidiendo ayuda, pero mi voz no salía. En lugar de eso, comencé a recitar las líneas de la obra, como si nada estuviera mal. Las palabras salían de mi boca, pero no eran mías. Era Eduardo quien hablaba a través de mí, usando mi cuerpo como un instrumento. Cuando llegó el momento crucial de la escena, sentí el puñal siendo levantado hacia mi pecho. El público estaba completamente inmerso, sin darse cuenta de que eso ya no era una actuación. Es hora, Diego. Ofrece tu sangre. Libérame. Cerrar los ojos fue lo único que pude controlar. Sentí la hoja presionando mi piel a punto de perforarla, pero de repente, algo cambió. La máscara, que estaba colgada en la pared, cayó al suelo con un ruido seco. El sonido resonó por el teatro, y por un instante, la fuerza que controlaba mi cuerpo desapareció. Yo había recuperado el control. Eduardo Vázquez gritó, su voz llena de ira y desesperación. «No, no puedes escapar. El pacto debe cumplirse». Miré la máscara en el suelo y sin pensarlo dos veces la tomé. Estaba caliente como si estuviera viva y sentí una energía extraña emanando de ella. «Basta», dije, con una voz que no parecía ser la mía. «Ya no vas a controlar a nadie más». Eduardo avanzó hacia mí, sus manos extendidas como garras, pero levanté la máscara y la lancé al suelo con toda la fuerza que tenía. Se rompió en varios pedazos, y un grito agudo llenó el teatro, proveniente de todos los lados al mismo tiempo. Las luces parpadearon, y por un momento, todo quedó en silencio. Cuando las luces regresaron, Eduardo había desaparecido. La máscara estaba destruida, y el puñal en el suelo parecía viejo y oxidado, como si hubiera sido olvidado hacía décadas. El público, confundido, comenzó a aplaudir, pensando que todo formaba parte de la obra. Caí de rodillas en el escenario, sintiendo una enorme sensación de alivio, pero también una profunda tristeza. La obra continuó, y pude terminar mi actuación, pero nada fue como lo planeado. En los días siguientes, el Teatro Degollado fue cerrado para reformas y nunca más regresé allí. Aún tengo pesadillas con esa noche. A veces, escucho susurros en la oscuridad, como si Eduardo aún estuviera cerca, esperando una nueva oportunidad, y aunque la máscara fue destruida, sé que hay cosas que no pueden ser completamente borradas. El Teatro Degollado todavía está allí, imponente y majestuoso, pero ahora lo miro con una mezcla de respeto y miedo, porque sé que, detrás de esa fachada hermosa e histórica, hay secretos que nunca debieron ser revelados, y a veces, cuando paso por allí de noche, juro que veo una figura alta y delgada, observando desde el escenario, con una máscara triste cubriendo su rostro. Esta es una historia que me sucedió a mí. Mi nombre es Luis, y todo comenzó cuando conseguí un empleo en la destilería El Agave Dorado, una de las más antiguas de Jalisco. La fábrica estaba ubicada en las afueras de Tequila, rodeada por campos interminables de agave. Desde el primer día, el lugar me causó una sensación extraña. No era miedo, pero algo parecido a una presión en el pecho, como si el aire fuera más pesado dentro de allí. La destilería era enorme, con paredes de piedra que parecían guardar secretos centenarios. Mi trabajo era simple: ayudar a cargar los corazones de agave para los hornos, donde serían cocidos antes de la fermentación. El olor dulce y amargo de la planta impregnaba todo, pero pronto me di cuenta de que había algo más en el aire.
algo que no lograba identificar. Al final de mi primer turno, ya era de noche. La mayoría de los empleados ya se había ido, y yo me quedé para ayudar a cerrar la fábrica. Mientras caminaba por los pasillos oscuros, escuché un sonido bajo, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Seguí el ruido hasta una sala que nunca había notado antes. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue salía de ella. Cuando entré, vi algo que me hizo congelarme. En el centro de la sala, había una gran mesa de madera, cubierta por manchas oscuras que parecían sangre seca. Alrededor de la mesa, había sillas volteadas, como si una reunión hubiera sido interrumpida abruptamente. En las paredes, había símbolos extraños dibujados con carbón, y el aire olía a azufre. Intenté convencerme de que era solo una broma de los empleados, pero algo dentro de mí sabía que no era el caso. Cuando me di la vuelta para salir, escuché una voz susurrar mi nombre. Era baja, casi imperceptible, pero estaba allí. Corrí fuera de la sala, cerré la puerta y me prometí a mí mismo que nunca volvería allí. Pero, como descubrí en los días siguientes, algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse tan fácilmente. En los días siguientes, traté de convencerme de que lo que había visto en esa sala era solo fruto de mi imaginación. Después de todo, era mi primer empleo en una destilería, y el cansancio podía estar jugándome trucos mentales. Pero por más que intentaba ignorarlo, algo en ese lugar no me dejaba en paz. El trabajo continuaba normal durante el día. Los otros empleados eran tranquilos, pero notaba que evitaban ciertos lugares de la fábrica, especialmente el pasillo que conducía a esa sala. Cuando les pregunté al respecto, uno de los hombres más viejos, don Ramón, solo movió la cabeza y dijo: «Hay algunas cosas que es mejor dejar en paz, joven. No todo tiene que ser descubierto». Esa respuesta solo aumentó mi curiosidad, pero también mi miedo. Por la noche, cuando me quedaba solo para cerrar la fábrica, los ruidos comenzaron a ser más frecuentes. Eran pasos arrastrados, risas bajas y, a veces, el mismo susurro que había oído en aquella primera noche. Esta vez, parecía venir de todos lados, como si alguien me estuviera observando de cerca, pero siempre fuera de mi campo de visión. Una noche, decidí investigar. Tomé una linterna y seguí los sonidos hasta el pasillo oscuro que conducía a la sala prohibida. La puerta estaba cerrada, pero algo llamó mi atención. Una luz débil se filtraba por debajo de ella, como si alguien estuviera adentro. Mi corazón se aceleró, pero necesitaba saber qué estaba pasando. Cuando abrí la puerta, la sala estaba vacía. La mesa seguía allí, con las mismas manchas oscuras, pero ahora había algo diferente. En el centro de la mesa, había un corazón de agave, fresco y brillante, como si hubiera sido cosechado en ese mismo momento. El olor era intenso, casi nauseabundo, y me hizo sentir mareado. Fue entonces cuando escuché nuevamente la voz. Esta vez, estaba más clara, como si estuviera justo a mi lado. No deberías estar aquí», dijo, en un tono que era a la vez una advertencia y una amenaza. Sentí una mano fría tocar mi hombro, y mi cuerpo entero se paralizó. Cuando me giré, no había nadie, pero la linterna se apagó por sí sola, dejándome en completa oscuridad. Corrí fuera de la sala, tropezando por los pasillos oscuros hasta llegar a la salida. Cuando finalmente salí de la fábrica, miré hacia atrás y vi una figura parada en la ventana del segundo piso. Era solo una silueta, pero parecía estar mirando directamente hacia mí. En ese momento, me di cuenta de que había algo muy extraño en esa destilería y que había despertado algo que no debía. Después de esa noche, comencé a evitar estar solo en la fábrica. Siempre que podía, salía junto con los demás empleados, pero aún así, los ruidos y las visiones no pararon. Parecían seguirme, como si algo estuviera intentando llamarme de vuelta a esa sala. Decidí que tenía que descubrir qué estaba pasando, antes de que fuera demasiado tarde. Fue entonces cuando conocí a la señora Guadalupe, una señora que había trabajado en la fábrica por más de 40 años.
Ella era la única que parecía dispuesta a hablar sobre el pasado del lugar. Un día, durante el almuerzo, me acerqué a ella y le pregunté sobre la sala extraña y los sonidos que había estado escuchando. Ella me miró con una mezcla de tristeza y miedo. «Ya has visto cosas, ¿verdad?», me preguntó, y yo solo asentí. Suspiró y comenzó a contarme una historia que me puso los pelos de punta. Hace muchos años, en la década de 1950, la destilería era dirigida por un hombre llamado Don Ignacio. Era conocido por ser cruel y codicioso, y se decía que hacía pactos con fuerzas oscuras para asegurarse de que su tequila fuera el mejor de la región. Una noche, uno de los trabajadores, un joven llamado Miguel, descubrió lo que Don Ignacio estaba haciendo. Había visto rituales extraños en esa sala, con sacrificios de animales e incluso de personas, todo en nombre del éxito de la destilería. Miguel intentó escapar para contarle a las autoridades, pero fue capturado. Don Ignacio lo llevó a la sala y lo mató, usando su sangre en uno de los rituales. Desde entonces, dicen que el espíritu de Miguel nunca dejó la fábrica. Vaga por los pasillos, tratando de alertar a los demás sobre lo que sucedió, pero nadie lo escucha por mucho tiempo. «No eres el primero en escuchar los susurros», dijo la señora Guadalupe, mirándome con seriedad. «Pero ten cuidado, Luis. Hay cosas que es mejor dejar quietas. El espíritu de Miguel no es el único que aún está aquí». Esa conversación me dejó aún más perturbado. Sabía que debía descubrir la verdad, pero también sentía que me estaba adentrando en algo mucho más grande de lo que podía manejar. La historia de la señora Guadalupe no salía de mi cabeza. Cada vez que entraba a la fábrica, sentía que los ojos de Miguel estaban sobre mí, observando, esperando. Los susurros se volvieron más frecuentes y ahora podía distinguir palabras. «Cuidado, él está aquí, no confíes». Era como si el espíritu estuviera tratando de protegerme. ¿Pero de qué? Una noche, decidí que debía enfrentar lo que sea que estuviera pasando. Tomé una linterna y regresé a la sala prohibida. Esta vez, la puerta estaba entreabierta, como si alguien me estuviera esperando. El aire estaba pesado, y el olor a agave mezclado con algo podrido era casi insoportable. Dentro de la sala, la mesa seguía allí, pero ahora había algo diferente. En el centro, había un círculo dibujado con cenizas, y dentro de él, objetos extraños, velas negras, cuchillos oxidados y un pequeño frasco de vidrio con un líquido oscuro. Era como si alguien hubiera preparado un ritual, pero no había nadie cerca. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Cuando miré la mesa nuevamente, vi algo que me heló. El frasco de vidrio estaba abierto, y el líquido oscuro se desbordaba, formando un charco en el suelo. De repente, las velas se encendieron solas, y la sala se iluminó con una luz débil y titilante. Una voz resonó en la sala, más fuerte y clara que nunca. «No debiste haber venido», dijo, y reconocí el tono de Miguel. Pero antes de que pudiera responder, otra voz intervino, áspera y llena de odio. Era Don Ignacio. «¿Crees que puedes interferir en mi trabajo?», rugió la voz de Don Ignacio. Sentí una mano invisible que me jalaba hacia el círculo de cenizas. Traté de luchar, pero era como si mi cuerpo no me obedeciera. Las velas ardían con más fuerza, y el líquido oscuro comenzó a subir, envolviendo mis pies como una niebla espesa. Fue entonces cuando vi a Miguel. Apareció de la nada, una figura pálida y translúcida, con los ojos llenos de desesperación. «Tienes que romper el círculo», gritó. Con un esfuerzo sobrehumano, logré mover mi brazo y derribar una de las velas. El fuego se extendió por las cenizas, rompiendo el círculo. La sala fue tomada por un grito de rabia, y la mano invisible me soltó. Caí al suelo jadeante, mientras las velas se apagaban y la luz desaparecía. Cuando me levanté, la sala estaba vacía nuevamente,
pero sabía que no estaba solo. Después de esa noche, supe que no podía seguir trabajando en la destilería. Lo que había sucedido en esa sala era demasiado real para ignorarlo, y no quería ser la próxima víctima de don Ignacio. Pero antes de irme, necesitaba asegurarme de que nadie más corriera peligro. Fui hasta la zona Guadalupe y le conté todo lo que había sucedido. Ella guardó silencio por un momento, y luego dijo: «Rompiste el círculo, pero no rompiste el pacto. Don Ignacio todavía está allí, y no descansará hasta que alguien lo enfrente de una vez por todas». Ella me llevó hasta un viejo libro de registros de la fábrica, donde encontramos información sobre los rituales que don Ignacio realizaba. Había un patrón. Siempre usaba la sangre de alguien inocente para fortalecer su pacto. Miguel había sido una víctima, pero no la única. Había otros nombres, otros trabajadores que desaparecieron a lo largo de los años. La Semera. Guadalupe me explicó que, para acabar con el ciclo, necesitábamos realizar un ritual inverso. Era arriesgado, pero era la única manera de liberar a los espíritus atrapados en la fábrica e impedir que don Ignacio continuara su reinado de terror. Esa noche, regresamos a la sala prohibida. Esta vez, estaba preparado. Trajimos velas blancas, sal y un puñal de plata que la cera Guadalupe guardaba desde hacía años. Ella dibujó un nuevo círculo en el suelo, esta vez con sal, y encendió las velas. Mientras tanto, yo sostenía el puñal, listo para enfrentar lo que fuera que viniera. Cuando el ritual comenzó, la sala se volvió helada. Las velas titilaron y el aire se volvió pesado. Don Ignacio apareció ante nosotros, una figura sombría y distorsionada, con ojos que brillaban como brasas. Intentó atacarme, pero sostuve el puñal con firmeza y lo enterré en el centro del círculo de sal. Un grito ensordecedor resonó en la sala, y don Ignacio comenzó a deshacerse como humo al viento. Las velas se apagaron, y la sala quedó en silencio. Cuando la luz regresó, Miguel estaba allí, pero ahora parecía en paz. Me miró y dijo: «Gracias». Al día siguiente, entregué mi aviso de renuncia en la destilería. La señora Guadalupe se quedó para asegurarse de que el lugar fuera cerrado y que los espíritus descansaran en paz. Nunca volví allí, pero hasta el día de hoy, cuando paso por un campo de agave, siento una presencia a mi lado, como si Miguel aún estuviera observándome, agradecido por haber finalmente encontrado la libertad. Hola, mi nombre es Daniel, y hasta ese fin de semana, era el tipo de persona que se reía de las historias de terror. Pensaba que todo no era más que una invención para asustar a personas impresionables. Pero la isla de Mezcala, en el lago de Chapala, en Jalisco, cambió completamente mi perspectiva sobre lo que es real y lo que no lo es. Fue idea de mi amigo Carlos acampar en la isla. Siempre ha sido el aventurero del grupo, y cuando sugirió el paseo, yo y los otros dos, Ana y Miguel, aceptamos al instante. La isla parecía el lugar perfecto, aislada, rodeada por aguas tranquilas y con una vista increíble. Nadie mencionó los rumores que rodeaban el lugar, o si los mencionaron, yo no presté atención. El viaje en barco hasta la isla fue tranquilo. El lago estaba tan calmado que parecía una enorme placa de vidrio reflejando el cielo anaranjado del atardecer. Cuando desembarcamos, lo primero que llamó mi atención fue el silencio. No había pájaros, ni insectos, ni siquiera el ruido de las olas. Era un silencio denso, como si la isla estuviera esperando algo, o alguien. Encontramos un lugar plano cerca de la playa para montar las tiendas de campaña. Mientras Carlos y Miguel se encargaban de eso, Ana y yo decidimos explorar un poco. La isla no era grande, pero estaba cubierta por una vegetación densa y llena de misterios. Había ruinas antiguas esparcidas por todas partes, piedras cubiertas de musgo que parecían susurrar historias de un pasado distante. Fue Ana quien notó las huellas. Estaban en la tierra húmeda, cerca de las ruinas.
Eran grandes, mucho más grandes que cualquier pie humano, y parecían frescas. Traté de convencerme de que era algún animal, un jabalí o algo por el estilo, pero algo en esa marca me dejó incómodo. Ana se rió, diciendo que me estaba volviendo paranoico, y seguimos adelante. Cuando regresamos al campamento, el sol ya se había puesto. Montamos una fogata y comenzamos a conversar. Fue entonces cuando Carlos mencionó las leyendas de la isla. Habló sobre desapariciones misteriosas, sobre personas que vinieron aquí y nunca más fueron vistas. Miguel se rió, diciendo que todo era una invención, pero noté que evitaba mirar los árboles alrededor del campamento. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché algo. Era un sonido bajo, casi imperceptible, como si alguien estuviera susurrando afuera de la tienda de campaña. Me di vuelta, tratando de ignorarlo, pero el sonido continuó. Era como si viniera de todos lados al mismo tiempo. Cuando finalmente logré dormir, tuve un sueño extraño. Estaba caminando por la isla, pero todo se veía diferente, como si estuviera en otro tiempo. Había personas a mi alrededor, pero no podía ver sus rostros. Susurraban algo en un idioma que no entendía. Me desperté sudando, con el corazón acelerado. Afuera, la luna iluminaba el lago y todo parecía tranquilo, pero sabía que algo no estaba bien. La isla no era lo que parecía, y esa sensación de que estábamos siendo observados solo aumentaba con cada minuto. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de voces apagadas afuera de la tienda de campaña. Eran Carlos y Miguel discutiendo sobre algo. Cuando salí vi que Ana ya estaba despierta, sentada cerca de las cenizas de la fogata, con una expresión extraña en su rostro. ¿Qué pasó?, pregunté, aún medio dormido. Carlos señaló al suelo, cerca de su tienda. Había más huellas, iguales a las que Ana y yo habíamos visto el día anterior, solo que esta vez estaban mucho más cerca del campamento. «Alguien o algo estuvo aquí durante la noche», dijo Carlos, con la voz un poco más grave de lo normal. Miguel trató de relajar la situación, diciendo que debía ser algún animal curioso, pero me di cuenta de que también estaba incómodo. Las huellas eran demasiado grandes para ser de un animal común, y el hecho de que estuvieran tan cerca de nosotros era perturbador. Decidimos explorar la isla más a fondo durante el día, con la esperanza de encontrar alguna explicación para las huellas. La vegetación era densa, y el aire parecía más difícil a medida que nos alejábamos de la playa. No pasó mucho tiempo antes de encontrar algo que nos inquietó aún más. Una especie de claro en medio de la selva, donde el suelo estaba cubierto por piedras dispuestas en un patrón circular. En el centro, había una pila de huesos. Parecían antiguos, pero estaban dispuestos de una forma que no parecía natural. Ana fue la primera en hablar. «Esto no es normal», dijo ella, con la voz temblorosa. «Parece que alguien, o algo, colocó estos huesos aquí a propósito». Carlos, siempre el escéptico, intentó racionalizar. «Deben ser restos de animales. Tal vez algún cazador pasó por aquí hace mucho tiempo». Pero no podía dejar de mirar esa pila. Había algo en ella que me ponía los pelos de punta. Era como si los huesos nos estuvieran observando, como si fueran parte de algo mayor. Regresamos al campamento al final de la tarde, pero el ambiente entre nosotros ya no era el mismo. La sensación incómoda solo aumentaba, y el silencio de la isla parecía más opresivo que nunca. Cuando oscureció, decidimos mantener la fogata encendida. Nadie habló mucho. Incluso Miguel, que siempre tenía una broma lista, estaba callado. Fue entonces cuando escuchamos el sonido. Era un ruido bajo, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo, viniendo de la dirección de la selva. Todos miramos en la misma dirección, pero no había nada allí. El sonido se detuvo por unos segundos, y luego comenzó de nuevo, pero ahora más cerca. «¿Quién está ahí?», llamó Carlos, intentando sonar valiente, pero su voz falló al final. Nadie respondió.
El sonido se detuvo de nuevo, y por un momento, todo quedó en silencio. Fue entonces cuando Ana señaló hacia la selva. «Miren», susurró, con los ojos muy abiertos. Entre los árboles había una figura. Era alta y delgada, pero no podíamos ver detalles, ya que estaba envuelta en una especie de tela negra. No se movía, solo estaba allí, como si nos estuviera observando. Miguel fue el primero en actuar. Tomó una antorcha de la fogata y comenzó a caminar hacia la figura, gritando para que se identificara. Traté de detenerlo, pero no me escuchó. Cuando estaba a pocos metros de la figura, simplemente desapareció. No corrió, no se escondió. Solo desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Miguel regresó al campamento, pálido y sin palabras. Nadie durmió esa noche. Permanecimos alrededor de la fogata, mirando las sombras a nuestro alrededor, esperando que la figura apareciera nuevamente. No apareció. Pero el sonido de arrastrar algo continuó, viniendo de diferentes direcciones, como si nos estuviera rodeando. Cuando finalmente amaneció, todos estábamos exhaustos. Pero una cosa estaba clara: no podíamos quedarnos más en esa isla. Algo estaba mal, muy mal, y tenía la sensación de que, si no salíamos pronto, nunca lo haríamos. Decidimos que no podíamos quedarnos más en la isla. Algo estaba mal, y todos lo sentíamos. El plan era recoger nuestras cosas rápidamente y regresar al barco antes del mediodía. Pero, como verán, nada en esa isla seguía nuestros planes. Mientras desarmábamos las tiendas, noté que Miguel estaba extrañamente callado. No hacía bromas, no se quejaba del cansancio, ni siquiera miraba a los lados. Parecía distante, como si estuviera en otro lugar. Le pregunté si estaba bien, y solo negó con la cabeza, diciendo que solo quería irse. Carlos y Ana estaban recogiendo las pertenencias cerca de la fogata cuando escuchamos un grito. Era agudo y lleno de pánico, proveniente de la dirección de la selva. Todos nos quedamos congelados por un momento, hasta que Carlos corrió hacia el sonido, yo detrás de él. «Miguel», gritó llamando a nuestro amigo, que había desaparecido sin que nadie se diera cuenta. Cuando llegamos al borde de la selva, no había señal de él. El grito se había detenido, y el silencio volvió a dominar la isla. Llamé a Miguel, pero la única respuesta fue el eco de mi propia voz. «No puede haberse ido muy lejos», dijo Carlos, tratando de mantener la calma, pero podía ver el miedo en sus ojos. Decidimos separarnos para buscar a Miguel. Yo fui con Ana, mientras que Carlos fue solo hacia el otro lado de la isla. La selva era densa, y cada paso que dábamos parecía resonar como un trueno. Ana me apretaba la mano con fuerza, y yo podía sentir que temblaba. «Daniel, mira esto», susurró ella, señalando al suelo. Había más huellas, pero esta vez eran diferentes. Eran pequeñas, como las de un niño, y conducían más adentro en la selva. Seguimos las marcas, aunque sabíamos que no era una buena idea. El aire estaba frío, y el silencio era tan pesado que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Las huellas nos llevaron hasta un claro que no habíamos visto antes. En el centro había un árbol antiguo, con ramas retorcidas, que parecían extenderse como dedos huesudos. Colgado de una de las ramas había un pedazo de tela. Era de la camisa que Miguel estaba usando. «Miguel», llamó Ana, pero la única respuesta fue el sonido del viento pasando por las ramas del árbol. Fue entonces cuando escuchamos el susurro. Era bajo, casi imperceptible, pero estaba allí. Parecía venir de todas direcciones al mismo tiempo, como si la misma isla estuviera hablándonos. Las palabras no tenían sentido, pero había algo en ellas que me dejó helado. «Vámonos de aquí», dije, tirando de Ana de vuelta al camino. Cuando regresamos al campamento, Carlos ya estaba allí. No había encontrado a Miguel, pero dijo que había escuchado el mismo susurro. La expresión en su rostro era la de alguien que había visto algo que no podía explicar. «Necesitamos irnos ahora», dijo él,
Y yo estuve de acuerdo. Pero cuando llegamos a la playa, el barco ya no estaba. Había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Las aguas del lago estaban demasiado tranquilas, casi como si nos estuvieran observando, esperando ver qué haríamos. «Esto no es posible», dijo Ana, con la voz temblorosa. «Amarramos el barco bien. No podía desaparecer así». Carlos me miró, y pude ver el miedo en sus ojos. Algo en esa isla no quería que nos fuéramos. Y lo peor, algo, o alguien, había llevado a Miguel. Mientras discutíamos qué hacer, escuché un sonido detrás de mí. Era el mismo ruido de arrastre que habíamos oído la noche anterior. Cuando me di vuelta, vi algo que me hizo congelarme. Entre los árboles había una figura. Esta vez estaba más cerca y pude ver detalles. Era alta y delgada, con brazos demasiado largos para ser humana. El rostro era una masa indistinta, como si estuviera cambiando todo el tiempo. Y los ojos eran solo 2 puntos oscuros, pero sentía que me estaban mirando. ¡Corran!, grité, tirando de Ana por el brazo. No miramos atrás. Corrimos de regreso al campamento, pero sabía que no estábamos seguros allí. La isla entera parecía estar en nuestra contra, y no tenía idea de qué hacer para escapar. Después de ver la figura, ya no había forma de negar que algo estaba terriblemente mal en esa isla. Miguel había desaparecido, el barco había desaparecido, y ahora estábamos siendo perseguidos por algo que no parecía humano. El miedo se apoderó de nosotros, y lo único que quedaba era intentar sobrevivir hasta el amanecer. Decidimos refugiarnos en las ruinas que habíamos encontrado el primer día. Eran de piedra, con paredes gruesas que parecían protegernos de lo que fuera que estuviera afuera. Carlos sugirió que mantuviéramos una vigilia, pero todos estábamos exhaustos. Ana se quedó dormida casi inmediatamente, apoyada en una de las paredes, mientras Carlos y yo tratábamos de mantenernos despiertos. Fue durante la vigilia cuando escuchamos el sonido de nuevo. Esta vez era diferente. Era como si alguien estuviera cantando, pero la melodía estaba distorsionada, como si se estuviera tocando al revés. El sonido venía de fuera de las ruinas, y sentía que se acercaba. «Daniel», susurró Carlos, con los ojos fijos en la entrada de las ruinas. «¿Lo escuchaste?» Yo asentí con la cabeza, preparándome para lo peor. La cantoria paró de repente, y todo quedó en silencio. Fue entonces cuando vi algo moverse en la oscuridad. Era la figura. Era como si el vacío se estuviera estirando hacia nosotros, tratando de devorarnos. «Aquí está a traducción para o español do México. No la mires», gritó Carlos, cubriéndose los ojos con las manos, pero no podía apartar la mirada. La figura parecía estar llamándome, no con palabras, sino con algo más profundo, como si estuviera excavando dentro de mi mente. Sentí una voluntad inexplicable de acercarme, de entregarme a esa oscuridad. Fue cuando Ana despertó, miró hacia la figura y comenzó a gritar, lo que rompió el hechizo. Me aparté rápidamente, sintiendo como si hubiera escapado por poco de algo terrible. «¡Vámonos!», gritó Ana, tirando de mi brazo, pero ya era demasiado tarde. La figura estaba ahora en la entrada de las ruinas, bloqueando nuestra salida. Carlos trató de enfrentarse a ella, lanzando piedras y gritando, pero no reaccionó. En lugar de eso, simplemente extendió la mano, o lo que parecía ser una mano, hacia él. Fue entonces cuando Carlos desapareció. No hubo ruido, ni luz, ni nada. Simplemente ya no estaba allí. Ana y yo quedamos paralizados, sin saber qué hacer. La figura se giró hacia nosotros y sentí que estaba sonriendo, aunque no tuviera rostro. «¡Corre!», grité a Ana, empujándola hacia atrás de las ruinas. Corrimos por el bosque sin saber a dónde íbamos. El sonido de la cantoria volvió, pero esta vez estaba más fuerte, como si estuviera dentro de nuestras cabezas. Ana tropezó y cayó, y cuando me volví para ayudarla, vi la figura nuevamente. Estaba entre los árboles, pero ahora había más de ellas. Eran varias, todas iguales,
rodeándonos. Daniel, susurró Ana con lágrimas en los ojos. No quiero desaparecer. Sujeté su mano, tratando de transmitirle algo de coraje, pero en el fondo sabía que no había escapatoria. La isla nos había elegido y ahora nos llevaría, así como había hecho con Miguel y Carlos. Lo último que recuerdo es el sonido de la cantoria volviéndose más fuerte hasta que ya no pude oír nada, y entonces solo hubo oscuridad. Cuando desperté, estaba solo en la playa. El barco estaba allí, balanceándose suavemente en el agua, como si nada hubiera pasado. No había rastro de Ana, Carlos, ni Miguel. La isla estaba quieta, como si nunca hubiera sido perturbada. No sé cómo escapé. Tal vez la isla me dejó ir, o tal vez todavía estoy allí, atrapado en algún tipo de pesadilla. Pero una cosa sé, la isla de Mezcala no es un lugar para los vivos. Pertenece a algo más antiguo, más oscuro, y aquellos que entran allí nunca regresan de la misma manera, o nunca regresan. Mi nombre es Germán, y siempre pensé que las leyendas urbanas eran solo historias para asustar a turistas o niños. Pero todo cambió cuando comencé a trabajar como médico residente en el Hospital Civil de Guadalajara. El hospital es uno de los más antiguos de la ciudad, y desde mi primer día, escuché hablar del reloj. No es un reloj cualquiera. Se encuentra en lo alto de la torre central, visible desde casi todos los rincones del hospital. Dicen que nunca falla, nunca se atrasa, nunca se adelanta, y según los más supersticiosos, marca la hora en que alguien morirá en la ciudad. Al principio, ignoré las historias. Después de todo, soy un hombre de ciencia, no creo en supersticiones. Pero algo extraño ocurrió en mi primera semana. Estaba en el turno nocturno, exhausto, cuando escuché el tic-tac del reloj resonando en los pasillos. Era un sonido bajo, pero constante, como si me estuviera siguiendo. Me detuve por un momento, tratando de ubicar de dónde venía, pero el sonido desapareció. Al día siguiente, vi que una paciente anciana falleció exactamente a las 3:33 de la madrugada. El enfermero que estaba conmigo en ese momento me miró y dijo con voz seria: «El reloj marcó esa hora anoche. Siempre avisa». Me reí, claro. Coincidencia, pensé. Pero entonces, al día siguiente, volvió a ocurrir. Esta vez, fue un joven que sufrió un accidente de auto. Llegó al hospital en estado crítico y murió a las 7:15. El reloj había marcado exactamente esa hora el día anterior. Comencé a prestar más atención. Pregunté a los colegas más antiguos sobre el reloj, pero muchos evitaban hablar del tema. Algunos se reían, otros cambiaban de conversación rápidamente. Solo un enfermero, Benítez, decidió contarme más. Dijo que el reloj era antiguo, tan antiguo como el hospital mismo, y que había historias de que estaba maldito. Se decía que, en ciertas noches, el tic-tac del reloj se volvía más fuerte, casi ensordecedor, y que eso era una advertencia de que la muerte estaba cerca. Aún no quería creerlo, pero algo dentro de mí empezó a inquietarme. Decidí investigar por mi cuenta. Después de todo, solo era un reloj, ¿cierto? Pero a medida que profundizaba más, surgían más preguntas. ¿Por qué el reloj nunca fallaba? ¿Por qué parecía estar siempre en lo correcto? Y lo más importante, ¿por qué no podía dejar de escuchar el tic-tac incluso cuando estaba lejos? Al final de esa semana, algo sucedió que lo cambió todo. Estaba en mi habitación, tratando de descansar después de un turno agotador, cuando volví a escuchar el sonido. Tic-tac, tic-tac. Esta vez, era más fuerte, más insistente. Me levanté y miré por la ventana. El reloj seguía allí, en lo alto de la torre, iluminado por la luz de la luna, y entonces vi algo que me heló la sangre. Las manecillas del reloj comenzaron a moverse solas, demasiado rápido, hasta detenerse en una hora específica, 11:59. Al día siguiente, a las 11:59 de la mañana,
Un niño de 6 años murió en la sala de urgencias. Había sido atropellado mientras jugaba en la calle. Yo estaba ahí. Yo lo vi. Y por primera vez, sentí que eso no era una coincidencia. El reloj estaba avisando. ¿Pero por qué? Necesitaba descubrirlo. Pero, al mismo tiempo, una parte de mí quería rendirse, olvidar todo y seguir con mi vida. Solo que ya sabía que no podría. El tic-tac del reloj siempre estaba ahí, en el fondo de mi mente, como un recordatorio constante de que algo muy malo estaba pasando. Y tenía la sensación de que, si no descubría la verdad, la próxima hora marcada podría ser la mía. Después del incidente con el niño, ya no podía ignorar el reloj. El tic-tac resonaba en mi mente, incluso cuando intentaba concentrarme en otras cosas. Decidí que tenía que descubrir más sobre esa siniestra máquina. Si había una explicación lógica, la encontraría. Y si no la había, bueno, prefería no pensar en esa posibilidad. Comencé mi investigación en el archivo del hospital. El Hospital Civil de Guadalajara es muy antiguo, y sus archivos son un laberinto de papeles amarillentos, carpetas llenas de polvo y registros digitales mal organizados. Pasé horas revisando estanterías, buscando cualquier mención al reloj. Fue entonces cuando encontré una carpeta vieja, encuadernada en cuero, con la inscripción Torre Central, Mantenimiento y Reparaciones. Dentro de ella, había documentos fechados hace décadas, incluyendo un informe de 1957 que mencionaba el reloj. Según el documento, el reloj había sido instalado en 1896, poco después de la fundación del hospital. Lo más intrigante era una nota escrita a mano, garabateada en el margen. El reloj no puede detenerse, no lo intenten. La firma era ilegible, pero el mensaje era claro. Mientras hojeaba los papeles, encontré una fotografía antigua. Era una imagen en blanco y negro de la torre del hospital, con el reloj en primer plano. En la esquina inferior de la foto, había una figura borrosa, como si alguien se hubiera movido durante la exposición. Pero lo que más llamó mi atención fue el reflejo en el vidrio del reloj. Parecía haber una silueta ahí, una figura humana, pero era imposible distinguir los detalles. Llevé la foto y los documentos a mi habitación, decidido a estudiarlos con más calma. Esa noche, mientras revisaba los papeles, volví a escuchar el tic-tac. Esta vez, parecía provenir de dentro de mi propio cuarto. Miré a mi alrededor, pero no había ningún reloj cerca. El sonido era bajo, pero persistente, como si me estuviera observando. Al día siguiente, decidí buscar a Benítez, el enfermero que me había contado sobre las leyendas. Estaba desayunando solo en una mesa en la esquina. Cuando me acerqué, me miró con una expresión seria, como si ya supiera lo que iba a preguntarle. «Encontraste algo, ¿verdad?», dijo, antes de que pudiera hablar. Asentí y le mostré la foto antigua. Benítez la observó por un momento y luego suspiró. «Ese reloj no es normal. He visto cosas aquí, cosas que no puedo explicar. Una vez, hace algunos años, un técnico intentó arreglar el reloj. Subió a la torre, pero nunca bajó. Cuando lo encontraron, estaba muerto. El reloj siguió funcionando, como si nada hubiera pasado. ¿Y nadie hizo nada?», pregunté, incrédulo. «Lo hicieron. Llamaron a sacerdotes, hicieron rituales, pero nada funcionó. El reloj sigue ahí, marcando las horas, avisando». Se detuvo, como si dudara en continuar. «¿Avisando qué?», insistí. Benítez me miró a los ojos, y por primera vez vi miedo en su expresión. «Avisando quién va a morir, y, a veces, avisando quién va a causar la muerte». Esa última frase resonó en mi mente. No quería creerlo, pero cada vez más evidencias apuntaban a algo sobrenatural. Decidí que tenía que ver el reloj de cerca. Tal vez, si lo examinaba personalmente, encontraría una explicación. Esa noche, subí a la torre. La escalera era estrecha y oscura, y el aire estaba frío. Cuando llegué a la cima, el reloj estaba ahí,
imponente, sus manecillas brillando bajo la luz de la luna. Me acerqué con cuidado, tratando de no hacer ruido. Fue entonces cuando escuché el tic-tac, más fuerte que nunca. Era como si el reloj estuviera vivo, como si supiera que yo estaba ahí. Miré las manecillas. Estaban detenidas, marcando exactamente las 0300, pero de repente comenzaron a moverse, demasiado rápido, hasta detenerse en una nueva hora. 4:44. Mi corazón se aceleró. Sabía lo que eso significaba. Alguien iba a morir a las 4:44 de la mañana. Bajé corriendo de la torre, decidido a evitar que eso sucediera. Pero cuando llegué a la sala de urgencias, ya era demasiado tarde. Un hombre había sido baleado en una pelea de bar y llegó al hospital en estado crítico. Murió exactamente a las 4:44. En ese momento, me di cuenta de que no solo estaba lidiando con un reloj, estaba enfrentando algo mucho más grande, algo que no podía comprender. Y lo peor de todo, tenía la sensación de que el reloj comenzaba a observarme. Después de aquella noche en la torre, ya no podía dormir bien. El tic-tac del reloj resonaba en mi mente, incluso cuando estaba lejos del hospital. Sabía que necesitaba descubrir más, pero cada paso que daba parecía arrastrarme más profundo en una pesadilla. Decidí investigar los registros de muertes en el hospital, tratando de encontrar una conexión entre las horas marcadas por el reloj y los pacientes que habían fallecido. Fue entonces cuando descubrí algo perturbador. No todas las muertes eran naturales o accidentales. Algunas eran sospechosas, pacientes que habían muerto en circunstancias extrañas, como caídas inexplicables o sobredosis de medicamentos que nunca les habían recetado, y en todos esos casos, el reloj había marcado la hora exacta de la muerte. Fue entonces cuando encontré el nombre de una enfermera que había trabajado en el hospital en los años 80. Su nombre era Carmen, y había sido despedida tras una serie de muertes sospechosas. Según los registros, estaba obsesionada con el reloj y solía decir que éste le hablaba. Intrigado, decidí buscar a Carmen. Tal vez ella podría darme algunas respuestas. Después de algunas llamadas, logré encontrar su dirección. Vivía en un barrio antiguo de Guadalajara, en una casa pequeña y descuidada. Cuando toqué la puerta, tardó en responder. Cuando finalmente abrió, vi a una mujer anciana, con ojos cansados y una expresión de desconfianza. ¿Qué quieres?, preguntó sin darme tiempo de presentarme. Soy médico en el hospital civil, respondí, intentando parecer tranquilo. Estoy investigando algunas cosas sobre el reloj de la torre. Escuché que usted podría saber algo al respecto. Carmen me miró por un momento, como si intentara decidir si podía confiar en mí. Luego suspiró y me hizo un gesto para que entrara. La casa era oscura y estaba llena de muebles antiguos. Carmen me llevó hasta la sala, donde había un sillón desgastado y una estantería repleta de libros y fotografías. Se sentó y me miró fijamente. El reloj no es solo un reloj, dijo sin rodeos. Él elige, decide quién vive y quién muere. Y a veces, usa a las personas para hacer su trabajo. ¿Qué quiere decir con eso?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Yo era joven, ingenua. Creía que me estaba ayudando, que me mostraba el camino, pero solo quería usarme. Me hacía ver cosas, escuchar cosas. Se detuvo, como si reviviera recuerdos dolorosos. Hice cosas terribles, cosas que no puedo perdonarme. ¿Qué hizo?, insistí, aunque una parte de mí no quería escuchar la respuesta. Carmen me miró y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. Me mostraba los horarios, siempre los horarios, y yo obedecía. Creía que estaba haciendo lo correcto, que estaba aliviando el sufrimiento. Pero estaba equivocada. Solo quería más sangre, más muerte. Esa confesión me dejó en shock. No sabía qué decir. Carmen parecía arrepentida, pero también asustada, como si todavía temiera al reloj. ¿Por qué me está contando esto?, pregunté finalmente. ¿Por qué ha vuelto? Puedo sentirlo. ¿Y tú?
Ahora estás involucrado. Te ha elegido. Aquella última frase me dejó helado. Quería creer que estaba delirando, que todo no era más que la historia de una mujer anciana y perturbada. Pero al mismo tiempo, sabía que había algo de verdad en sus palabras. Cuando salí de la casa de Carmen, el sol ya comenzaba a ocultarse. Caminé hasta el hospital, pensando en todo lo que me había contado. Fue entonces cuando volví a escuchar el tic-tac. Esta vez, parecía venir desde dentro de mi propia cabeza. Miré hacia la torre y vi el reloj allá arriba, sus manecillas brillando bajo la luz del atardecer. Estaban detenidas, marcando las 9:27. A la mañana siguiente, a las 9:27, un colega médico sufrió un infarto fulminante en medio de una cirugía. Murió antes de que pudiéramos hacer algo. Y, mientras miraba el reloj, me di cuenta de que las manecillas se habían movido nuevamente. Esta vez, marcaban las 11:11. Sabía lo que eso significaba. Alguien iba a morir a las 11:11. Y por primera vez, tuve la terrible sensación de que el reloj me estaba usando, tal como lo hizo con Carmen. Pero Ma, a diferencia de ella, no sabía cómo detenerlo. La sensación de que el reloj me estaba manipulando no me dejaba en paz. Cada tic-tac parecía una advertencia, un recordatorio de que estaba atrapado en algo mucho más grande de lo que podía comprender. Y, lo peor de todo, no sabía cómo escapar. El reloj siempre estaba ahí, en el fondo de mi mente, como una sombra imposible de ignorar. Decidí que necesitaba confrontarlo directamente. Si me estaba usando, tal vez podría encontrar la manera de romper esa conexión. Esa noche, subí nuevamente a la torre, decidido a descubrir la verdad, sin importar el costo. Cuando llegué a la cima, el reloj estaba ahí, imponente y silencioso. Me acerqué con cautela, observando cada detalle. Fue entonces cuando noté algo que nunca antes había visto. Había símbolos grabados en la base del reloj, símbolos antiguos y desgastados por el tiempo. Parecían runas, pero no pude descifrar su significado. Mientras examinaba los símbolos, el tic-tac comenzó de nuevo. Esta vez, era más fuerte, más insistente. Miré las manecillas y vi que se movían demasiado rápido, hasta que se detuvieron en una nueva hora, 2:22. Mi corazón se aceleró. Sabía lo que eso significaba. Alguien iba a morir a las 2:22 de la madrugada, pero esta vez no estaba dispuesto a aceptarlo. Decidí hacer algo para impedirlo. Estaba decidido a mantenerme alerta y evitar que ocurriera cualquier tragedia. Me quedé de guardia, observando a cada paciente, cada movimiento. Pero, a las 2:22, no pasó nada. Nadie murió. Por primera vez, el reloj se había equivocado, o al menos, eso pensé. Al día siguiente, descubrí que un paciente había sido transferido a otro hospital la noche anterior. Había sufrido un accidente automovilístico de camino al hospital y murió exactamente a las 2:22. El reloj no se había equivocado, simplemente no estaba limitado al hospital civil. Esa revelación me dejó en shock. Ya no podía negar que el reloj tenía un poder real, un poder que iba más allá de la comprensión humana. Y lo peor de todo, tenía la sensación de que me estaba poniendo a prueba, preparándome para algo. Esa noche, volví a la torre. Esta vez, estaba decidido a destruir el reloj, a acabar con esa maldición de una vez por todas. Tomé un martillo que encontré en el almacén y subí las escaleras, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando llegué a la cima, el reloj estaba ahí, silencioso e inmóvil. Me acerqué con el martillo en la mano, listo para dar el golpe. Pero en el momento en que levanté el brazo, el tic-tac comenzó de nuevo. Esta vez, era ensordecedor, como si el propio reloj estuviera gritando. «Detente». Una voz resonó en mi mente, fría y autoritaria. Me congelé. La voz no era mía, pero parecía venir desde dentro de mí. Miré el reloj y vi que las manecillas se movían de nuevo, demasiado rápido, hasta que se detuvieron en una nueva hora. Entonces eso. No puedes detener lo inevitable,
susurró la voz. La muerte es solo el comienzo. En ese momento, lo entendí. El reloj no era solo un aviso, era un instrumento, una herramienta utilizada por algo mucho más grande, algo que no podía comprender, y, al intentar destruirlo, me había convertido en parte de su juego. Bajé de la torre sintiéndome más perdido que nunca. El tic-tac seguía resonando en mi mente, un recordatorio constante de que estaba atrapado en algo que no podía controlar. Y mientras caminaba por los pasillos del hospital, me di cuenta de que los pacientes me miraban de manera extraña, como si supieran lo que había hecho. Al final de esa semana, decidí dejar el hospital. Ya no podía lidiar con esa presión, con esa sensación de que estaba siendo observado, controlado. Pero, incluso lejos del reloj, el tic-tac seguía ahí, en el fondo de mi mente. Y a veces, cuando miro un reloj común, veo las manecillas moverse solas marcando una hora específica. Y sé que, en algún lugar, alguien está a punto de morir. El reloj nunca se detiene,